Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería, con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio, y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Chicos, en este caso vamos a resolver el parcial del 2016, ¿sí? Del año pasado. Para esto, digamos, tienen que acordarse también, ¿no? Algo importante, que son estas reglitas. Dice, la negación de una implicación de P implica Q es igual a que yo diga P y no Q. La negación de una conjunción es que yo niegue cada una y ponga el O, o sea, el invertido. Si acá puse sombrerito, acá pongo el otro, invertido. Y niego cada una. Lo mismo para una disyunción, ¿sí? El sombrerito abajo, pongo el sombrerito, algo así. O sea, cambia nada más. Y se niega cada una. Lo único que tiene que acordarse viene esta. P implica Q, esta es la más difícil. Va P y no Q. ¿Sí? Eso acuérdense, lo anotan, eso sí, sí, le va a servir mucho. Acá me dice la negación de Roberto juega o estudia es Roberto no juega y no estudia. ¿Esto es verdadero o falso? Entonces yo digo, bueno, como yo sé, digo, no. Esto sería, para mi P, dice una O. Entonces sería uno lógico y este sería una Q. Bien. O sea, la negación me está diciendo, entonces, niego que P o Q. Niego todo esto, P o Q. Dice, Roberto no juega y no estudia. En sí, solo sí es igual a qué. ¿Cómo sería? ¿Esto cómo era? Invierto nada más el sombrerito para arriba. Y niego cada una, ¿o no? Es la que recién vimos acá. Era esta. ¿Sí? Bueno, entonces ¿cómo quedaría? No, no juega y no estudia. Entonces esto es verdadero. Bien, vamos a pasar al punto número 3. Dice tengo una función f de x es igual a 4 por el coseno de x. 4 por el coseno de x. No es acotada en los reales, dice. ¿Verdadero o falso? Acuérdense, una función es acotada cuando su imagen es acotada. O sea, cuando yo sé el valor que toma en la imagen. Entonces me guío en el eje y. Entonces yo dibujé acá la función coseno. Más o menos que me acordaba. Era algo así. Y yo sé que la imagen es entre menos 1 y 1. ¿Y esto es acotada o no? Sí, sí es acotada. Entonces como la imagen es acotada, entonces es una función acotada. Y acá me está diciendo no es acotada. Nada que ver. Entonces esto es falso. Acá la 4 dice, si f es par y creciente de 1 a 9, entonces desde 1 hasta el valor 9, dice que la función va a crecer. Dice que la función es par, entonces acuérdense, la función par es algo así. Función par. Algo así tiene que ser, ¿o no? Simétrica respecto al eje y. Pero creciente, dice, desde 1 hasta 9. Bien, va a crecer. Y así estoy diciendo que crezca o no. Entonces, dice, la función f es decreciente desde menos 9 a menos 1. Entonces dice, desde menos 9 a menos 1, decrece. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero, porque esto es par o no. Fíjense cómo está acá. Par. Esto se refleja acá. Es par, entonces esto dice que es verdadero. Bien, tienen que analizar ahí. ¿Sí? Tengan cuidado, o sea, grafiquen lo que dice ahí. Vamos a la parte 2. ¿Sí? Dada la función f o g, tal que este es f y este es g, y es una función compuesta f con g, se define como f compuesta con g, entonces yo dice, ¿quién es la que está dentro? G está dentro de quién? De f. Entonces g va a estar dentro de f. ¿Sí? Entonces donde veía la x pongo todo g. Entonces digo, ¿qué pasa? Es la raíz de quién. X cuánto es? 2 sobre x porque es g más 5. ¿Bien? ¿Es verdadero o falso? Bueno, acá te da opciones de elegir, ¿no? Yo creo que elegí la B. En este caso, esta era la B, la respuesta de la B. Bien, ¿cómo tiene que ser? Por ejemplo, analicemos acá, ¿cómo tiene que ser de esta función? Esta es la función compuesta. ¿Cómo tiene que ser el dominio? Este tiene que ser distinto de 0 o no. ¿Sí? Y a la vez todo esto tiene que ser mayor o igual a que 0. Mayor o igual que 0 o no. ¿Sí? Entonces el dominio me daba desde 0 hasta el infinito, dice. Abierto, o sea, nunca toma el 0. Hasta los reales. Ese me daba el dominio. Y sí, pues acá puede ser un 0,1
y listo. Tiene un valor la función. 0,1 y tiene un valor la función. 0,7, 8, 10, 2. ¿Vieron? Y va teniendo valor la función. Entonces digo, está bien este dominio. Y la imagen son todos los reales, sí, que viene algo así. La función. Bien. Y entonces ahí eligen la opción. En este caso me había dado esto. Entonces, como yo hice los cálculos, me dio igualita esto. Entonces, coincidencia. Pero tienen que coincidir también los dominios, ¿no? Entonces ustedes, cuando tengan esto, grafican nada más. Le dan valores de punto y ven cuál es mi dominio de imagen. En este caso, mi dominio de esto es desde 0 hasta el infinito. Porque, miren, tomo valores de 0 hasta el infinito. La imagen, ¿cuál es? Son todos los reales. ¿Sí? Porque acá, cierto, se me iba bajando la función. ¿Sí? Usted la grafica y ven el dominio y codominio. Dominio de imagen, digo. Si en el otro punto, bueno, le da algo así, dado una función, f de x me da todo esto. El dominio de la función es, tienen que analizar el dominio. Entonces analizamos todo lo que sea denominado, analizamos esto tiene que ser distinto de 0. Entonces hago distinto de 0, me da x igual a más 2, o menos 2 también sería. Y esto como tiene que ser, de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y este entonces la de valores de x tiene que ser mayor o igual a menos 1. ¿Sí? Si es mayor o igual a menos 1, entonces va a ser el intervalo desde menos 1 hasta el infinito, ¿o no? ¿Quién me importa más? ¿Este o este? Este, porque acuérdense que esto tienen que ser valores de x mayor o igual a 1, ¿o no? Bien, entonces mi dominio ya estaría formado por menos 1 hasta el infinito. ¿Sí? ¿Menos quién? ¿Quién le resto yo? El punto en x igual a 2. ¿Sí? Este no va. Menos el número 2. ¿Por qué no tomo acá decía más 2 y menos 2? ¿Por qué no tomo el menos 2? Porque yo con que pone esto ya está. Estoy dejando afuera a quién. Al menos 2, porque el menos 2 está para allá, ¿o no? Entonces como que yo ponga esto, listo. Yo estoy descartando ya al menos 2. O sea, como ya lo dejé afuera. Entonces lo único que tengo que sacar al más 2. Y esta es la opción que tengo acá. Bien. La tercera del límite. El límite cuando x tiende a infinito. Entonces ustedes van a, como son potencias, esto es re fácil. X al cuadrado, x a la cuarta. Divido todo por x a la cuarta. Si bien todo por x a la cuarta, seguro que va a 0, 0, 0. Y los números y va a dar menos 5 tercios. También lo que pueden hacer, como hay algo importante, digamos, siempre generalmente toman esto. Si las potencias son iguales, o sea, de los polinomios son iguales, el resultado va a ser los coeficientes de cada uno. El coeficiente que acompaña a la potencia más alta, ¿qué pasa? Es más 5. Y el coeficiente que acompaña a la potencia más alta del denominador es menos 3. Entonces 5 tercios. Menos 5 tercios. Bueno, combino todo, me da menos 5 tercios. Y ya tenían el límite. ¿Sí? Entonces eligen la opción. Tengo 0, infinito, 5 tercios, menos 5 tercios. Y este es el resultado. Después teníamos acá la gráfica de la función f de y de f de x refleja con respecto al eje y. Sí, entonces como yo sé, bueno, yo voy a escribir la función original, era algo así. O no, para empezar. Dice se refleja con respecto al eje y. ¿Sí? ¿Cómo hago para que se refleje esta función con respecto al eje y? Lo único que hago es escribir. Para que se refleje, le escribo el menos acá de afuera o acá adentro. Acá adentro. Menos x. Ya se refleja con respecto al y. Luego se desplaza 2 unidades hacia la izquierda, me está diciendo. Bien, se está reflejando 2 unidades hacia la izquierda. Bien. Entonces esta x tiene que estar afectada, ¿sí? ¿Por cuánto? Si a la izquierda, 2 unidades hacia la izquierda. A la izquierda está para allá, entonces el valor negativo va positivo. Bueno, entonces voy a poner más 2. No, a ver, menos 2. Se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. Para allá. Lo puse mal. E igual a así teníamos, ¿no? F de menos x hasta el momento, ¿no? Se reflejaba con respecto al eje y. Bien. Entonces veo las opciones que tengo. Digo, estas se descartan porque dice menos f de x, ¿o no? Estas se están reflejando con respecto al eje x. Entonces yo digo, esta no. Me queda entre esta y esta. Bien, pero dice acá, se desplaza 2 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia arriba. Y estos se reflejan
Para que sea 5 unidades hacia arriba pongo más 5. Ahora dice unidades, 2 unidades hacia la izquierda, dice. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hasta ahí yo tengo hasta ahí planteado, ¿no? Toda la X está alterada ¿por quién? Por un menos. Bien, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa si saco factor común en esto? Yo tenía la función f de menos x menos 2. Le saco factor común, me va a quedar menos x más 2, ¿no? ¿Vieron? Entonces este menos, ¿qué era? ¿No es este menos que está alterando todo ahí? Bien, esto es el eje Y. ¿Y esto qué me dice? Dice más 2. Quiere decir que está en positivo. Para que yo me vaya a la izquierda, ¿qué pasa? Yo me voy para allá, para los negativos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿para dónde se está yendo esto? ¿Para la izquierda o no? ¿Sí? Y bueno, el más 5 queda que sigo para arriba. 5 unidades hacia arriba. Ya está esto. Para la izquierda, ¿sería para allá o no? Si dice más, quiere decir que estoy en lo positivo, paso. Para llegar al negativo, paso para allá. Y se está yendo para la izquierda o no. ¿Ve? Y analizan este. Si analizan este, ¿qué pasa? Menos x más 2 de x. Saco factor común, resuelvan todo lo que tienen acá. Sacan factor común, me queda x menos 2 más 5, ¿o no? ¿Qué quiere decir esto? X menos 2 quiere decir que está en lo negativo. ¿Pasa a dónde? A lo positivo, está yendo para la derecha. Esto se está yendo para la derecha, entonces ¿cuál elijo? Este, ¿sí? Es la opción número A. Bien, analicen esto y resuelvan todo lo que esté adentro del f de x. ¿Sí? Vamos a la parte número 3. Dice completa el ítem, digamos, de tal forma que el enunciado sea verdadero. Dice un conjunto de soluciones de desigualdades. Me da esta desigualdad o inecuación. ¿Es cuál? ¿Sí? El conjunto solución me está pidiendo. Y bueno, acá tengo este es menos k, valor absoluto de todo esto menor a 7. Y yo por las propiedades de valor absoluto sé que el valor absoluto de x es menor o igual a k. Si veo esta forma, la puedo escribir de esta forma, menos k, y el x que está entre medio, y la k al costado, ¿sí? Una positiva y una negativa. Funciona también para el menor nada más. Este es menor igual, también funciona para el menor. Entonces lo que hago, este es mi x y este es mi k. ¿No es la misma forma que esto? Sí, entonces lo puedo escribir de otra forma. La x tiene que estar entre medio y acá tiene que ser un valor positivo de k, un negativo de k. Si acá es más 7, acá es menos 7. Bueno. Despejo el 9. El 9 va a pasar restándonos acá y acá a la vez. Acá menos 9 menos 7 me da menos 16. 7 menos 9 me da menos 2. Entonces yo digo que mi x va a caer dentro de este intervalo. Mayor a 6 y menor a menos 2. ¿Sí? Entonces va a ser mi solución abierto en menos 16 hasta menos 2. Y esta es la respuesta que va acá. Ahora tenemos la siguiente de la función inversa. Me da esta función, dice que hay que dar el dominio de g de menos 1. O sea, está pidiendo la inversa de esto. Bien. Entonces primero grafiquen esto, le dan punto y ya lo he estado graficando y me dio más o menos así. Imagen, yo digo, dominio, ¿cuál es mi dominio? Yo digo desde el 0 hasta el infinito. Y imagen, yo decía, me dio desde el 7 hasta el infinito. ¿Sí? Igual, digamos, en el parcial le dan los, ¿cómo se llaman? Las opciones, ¿sí? Y ahí van a ver que generalmente hay imagen 7 al infinito o menos 7 al infinito. Le hacen trampa más o menos y ahí seguían más o menos con eso. ¿Sí? Si no les sale más o menos esto, como calcula la imagen, comparen ahí. Entonces se van a dar cuenta de los números. Una vez que tienen el dominio de imagen de la función original, esto que sacamos a la inversa. Y va a ser igual a g de x. De todo esto, de espejo x o no. De espejo x me queda esta forma. Si yo quiero ya la inversa, ¿qué hago? Copio la misma formulita, pero que dice como la inversa de ahí, va ahí x. Y ya tengo. Esta es mi inversa. Bien. Bueno, en este caso sí, la inversa sería esta. Esta es mi función inversa, entonces tengo que escribir acá el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función inversa y la imagen? No había que cambiar nada más. El dominio pasa a ser imagen y la imagen pasa a ser dominio. Entonces ya tengo eso. La función inversa, ¿cuál es? Esta que yo calculé recién. X menos 7 al cuadrado. Y ya tengo la función inversa. Ahora tenemos el último punto. Dice la función f
de f de x y me da una función por parte. Dice que lo de x menor a 1. Y acá me dice los valores de x que traen entre 1 y 9. Bien. Entonces dice, presenta la discontinuidad no evitable en x, y que completa del tipo, ¿por qué? Entonces, bueno, acá hay que completa un montón de cosas. Listo, entonces me olvido de eso, analizo la discontinuidad. ¿Cómo analizo? Acá, ¿toma el menos 1 al 1 en algún momento? No, porque dice menor a 1 y mayor a 1. Entonces, en x igual a 1 hay un posible punto de discontinuidad. Analizo la función. ¿Acá hay un posible punto de discontinuidad? No. Acá en el denominador sí, porque acá ¿cuánto puede ser? Tiene que ser esto distinto de 0 o no. ¿Sí? Entonces acá va a ser un 2. El 2 anula todo esto. 2 menos 2 es 0. Entonces en x igual a 2 también hay un posible punto de discontinuidad. Tengo dos puntos posibles. Entonces hacemos el análisis. Como es posible punto de discontinuidad, en x igual a 1, pruebo y uno en x igual a 2. Primero para el x igual a 1. Primero tengo que preguntar si está definida. Obvio, si hay discontinuidad, obvio que no va a estar definida en ese punto. O sea, no existe valor en ese punto. ¿Sí? En 1 no existía valor por la función, por parte o no. Decían valores de x menor a 1 y mayor a 1. ¿Sí? Entonces no está definida. Listo, yo sé que hay discontinuidad en ese punto. Con esto yo ya sé que hay discontinuidad. Ahora analizo el límite. ¿Qué pasa con el límite de la función f de x cuando x tiende al punto ese que estoy analizando? 1. Vamos a analizar qué pasa por derecha o por izquierda. ¿De qué? De la función. Si es por derecha, ¿qué función tomo? Si es por derecha, ¿cuál tomo? Esta, pues. ¿Cuáles son valores por la derecha al 1? Esta función, ¿o no? Sería un 1,5, entra por acá, entonces elijo esta función. Por izquierda sería esta función. Por eso lo que hago acá. Por derecha y por izquierda. Analizo. Reemplazo primero el límite a ver si se puede. Si se puede, me dio menos 4. Reemplazo en 1, también se puede, me da menos 4. Límite de iguales. ¿Existe límite en ese punto? Sí. ¿Y cuánto vale? Menos 4. Bien. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Dice que es discontinua, pero ¿existe el límite o no? Y acá en estas líneas me está diciendo que existe un límite. Si yo tenía un punto A, yo tenía un punto B, ¿qué pasa? Cuando yo me aproximo a un punto A, en este caso sería 1, ¿qué pasa? Me está diciendo que existe el límite y vale menos 4. ¿Sí? Pero no está definido, o sea, no está pintado el circulito. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad? Discontinuidad evitable. Porque si yo pinto esto, ya está. Se vuelve continuo. Entonces, discontinuidad evitable en este punto. Analizamos para un x igual a 2. Hacemos lo mismo. ¿Está definida para un x igual a 2? No, porque no existe. ¿Sí? Y acá no está definido, pues si pongo un 2, no existe una función para un valor de x igual a 2. Entonces, ¿está definida? No, no existe. Entonces hay posible discontinuidad ahí. Entonces analizo el límite, ¿sí? De la función f de x, cuando x vale 2. Cuando x vale 2, ¿dónde me entra? ¿Acá o acá? En esta. Entonces uso esta función, por eso es lo que pongo acá, esta función. Bien, en el otro no sabía, ¿sí? Porque no estaba definida, no sé si era la primera o la segunda. Entonces analizo qué pasa por derecha y por izquierda. Si analizo por derecha y por izquierda, en esa función que yo tengo, si reemplazo acá, ¿qué pasa? Me da 0. Pero como estoy por la derecha, quiere decir que estoy valor muy grande, o sea, muy positivo. Entonces el 0 que me va a dar va a ser positivo. Arriba tranquilamente se reemplazó y se me va a dar un número. Ahora acá por izquierda, ¿qué pasa? Hago prácticamente lo mismo, me da un 0, pero ¿qué? Muy negativo, pero si está elevado al cuadrado, ese 0 se vuelve positivo. ¿Bien? Porque está al cuadrado, si acá el 0 me da negativo, esto se eleva al cuadrado, se hace sí, un 0 positivo. Bien, acá me da menos 1 arriba y 0 positivo abajo. Menos por más, menos. Menos infinito. Un número sobre 0 me da infinito. Menos infinito. Bien, y acá abajo me da menos 1 sobre 0 positivo. Menos 1 sobre 0 me da infinito. Menos por más, menos. Menos infinito y menos infinito. Quiere decir, ¿los límites son iguales o no? ¿Existe límite? Sí existe límite. ¿Cuánto vale? Menos infinito porque son iguales. Entonces quiere decir que esté algo así. Entonces quiere decir, por ejemplo, en ese punto, en x igual a 2, ¿qué pasa? Los límites, o sea, el que viene por izquierda y por derecha, ¿cuánto vale? Menos infinito. O sea, se van al menos infinito. Bien, entonces quiere decir, ¿existe límite? Bueno, no existiría límite cuando uno viene por la izquierda para acá abajo y uno va por arriba. O al revés, este va por arriba y este va por abajo, entonces no existe límite en ese punto. En este caso sí existe límite y vale ¿cuánto? Menos infinito.
Entonces dice discontinua no evitable de tipo infinito, porque los límites son infinitos. ¿Sí? Entonces ahí completa nada más. Acá. No evitable en dónde? En x igual a 2. Del tipo discontinua, discontinua, no evitable en x igual a 2. De tipo infinito. Porque el límite cuando x tendía a 2 de f de x me da igual a menos infinito, ¿no? Además presenta una discontinuidad evitable en donde en x igual a 1. Y sí, pues lo habíamos sacado así. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 1 de esa función me da menos 4. ¿Sí? Completamos. Y la función en menos 1 está diciendo la función, y acá no me daba nada, entonces la función en 1 ¿qué? No existe. ¿Sí? Estamos hablando de la primer caso. Del primer caso. La función en 1 no existe. Bueno, sí, espero les haya servido y bueno, nos vemos en el próximo video.